Vamos a comenzar. Continuamos con la serie Un llamado a la madurez. Ese es el tema 25, si mal no recuerdo. Este se titula Una mente sana y entre paréntesis le titulé La mente de Cristo. Quiero leerles primero a los Corintios 2:16. Después de esto me acompaña a hacer una oración, por favor. Dice: porque quien conoció la mente del Señor, ¿quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Acompáñame, por favor. Señor, gracias, ponemos en tus manos este tiempo con la misma actitud, Señor, de reverencia y adoración que hace un momento con la que te cantamos y te exaltamos. Así también, Señor, con esa misma actitud queremos disponer este tiempo para escuchar tu consejo. Dame la gracia, Señor, para compartir tu palabra esta mañana, esta tarde, y a mi hermano dale la gracia para recibirla también. Sé tú, Señor, hablando a nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bien. Cuando hablamos de una vida plena, de la mejor vida a idealizar para nosotros y para los nuestros, sin duda es la vida que nuestro Creador diseñó para que vivamos. ¿Estamos de acuerdo con eso, no? El Señor nos ha dado a los creyentes, a los suyos, todo lo que necesitamos para ser más semejantes a Él y para alcanzar todo lo que Él ha provisto para nosotros. Nuestros pensamientos, mis amados, son de vital importancia, puesto que el Señor nos ha dado la mente de Cristo, según el texto que nosotros leímos ahí en Corintios. Por tanto, ahora tenemos la capacidad de pensar como Él lo hace y de ver las situaciones desde su perspectiva. Por lo menos eso es lo que Dios espera de nosotros. Esta maravillosa capacidad de ajustar nuestros pensamientos a los de Él es un don que recibimos de Dios en el momento de ser salvados. Sin embargo, la práctica de este don, ¿sí?, de esta capacidad, es nuestra responsabilidad. ¿Sí? Dile al que está a tu lado: tú eres responsable de lo que piensas. Tú eres responsable de lo que piensas. Todos venimos a Cristo con una mente preprogramada, ¿sí?, en cierto grado, por así decirlo, ¿no? Por ejemplo, un niño que crece oyendo comentarios degradantes y ofensivos hacia su persona, probablemente los incorporará a su concepto de quién es él y de lo que puede lograr en la vida, ¿no? Es decir, si la constancia del adjetivo calificativo de papá y mamá es que es un inútil, un bueno para nada, un tonto, un torpe, un descuidado, seguramente el concepto de sí mismo en su mente será muy similar a la información recibida de parte de los suyos. ¿Me explico? La mente es un miembro muy importante, de suma importancia. Por eso Proverbios 23:7 dice: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Sí. El mundo no ignora esta gran verdad. El mundo intenta constantemente ajustarnos, ¿sí?, a su manera de ser, y Satanás trata de inyectar sus mentiras en nuestros pensamientos para así conseguir que abracemos sus mentiras como verdad. Constantemente estamos siendo bombardeados en eso. Y cuando no somos conscientes, mis amados, del potencial de nuestros pensamientos, nuestra cabeza se vuelve un campo de batalla de interminables pensamientos que por lo general suelen desanimarnos y muchas veces llevarnos a hacer cosas terribles. Sí. Es muy importante que entendamos, sí, lo relevante que son nuestros pensamientos. Una mente sana es la que Dios provee para los suyos. Si queremos experimentar la vida que el Señor quiere que tengamos, usted y yo, tenemos que reemplazar con la verdad los viejos pensamientos que no están de acuerdo con la palabra de Dios. Debemos entonces filtrar las ideas que nos bombardean cada día, todo el tiempo, a cada instante, para que nuestra vida sea transformada. Una práctica sana sería comparar nuestras actitudes, sería comparar nuestras convicciones y nuestros pensamientos con las enseñanzas bíblicas de manera constante. Si no coinciden, rechazarlos y en lugar de eso llenar nuestra mente con las verdades de la palabra, puesto que el Señor, repito, nos ha facultado
para pensar de manera correcta. ¿Sí? Por tanto, deberíamos, o el consejo es cultivar la mente de Cristo en nosotros. ¿Sí? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo, dice el apóstol Pablo. Ahora, ¿cuándo es que recibimos la mente de Cristo? ¿En qué momento? Bueno, en el momento que hemos recibido la salvación, reconociendo nuestra condición de pecador delante de Dios y tomando la obra de Cristo como el único medio de provisión para la paga de nuestros pecados. En ese momento recibimos la capacidad por medio de su Santo Espíritu de pensar como Él piensa. Muchos argumentos en nuestra mente son echados a tierra y comenzamos a ver las cosas de una manera muy distinta. No solamente es una cuestión intelectual, no es una cuestión de conocimiento, no es como que ya sé qué es lo correcto, sino es una obra de Dios en nuestras vidas. Dejamos de pensar como pensábamos antes y ahora a la luz de las Escrituras empezamos a ver la vida de una perspectiva muy distinta. Sí. Muchos argumentos, repito, en nuestra mente son echados a tierra y comenzamos a ver las cosas de una manera muy distinta. Cuando yo llegué a los pies de mi Señor, yo pensaba que no podía llegar a vivir de una manera digna. Constantemente me desacreditaba por todo lo que hacía. No sé si a usted le pasaba eso, o le pasa quizá. Llegué a pensar que no tendría una familia como en la que había crecido. Pensaba que no sería capaz de guiar a mi familia por un camino correcto, pues mi vida era un desastre. Ni siquiera podía gobernarme yo mismo. Cuando nos enfrentamos a Dios, Él pasa por encima de nosotros como un camión arrollándonos, ¿no? Y despedaza nuestra vida y nuestra mente y nuestros pensamientos sufren un cambio radical. Ciertamente no en mis fuerzas, pero ahora sé que puedo guiar a mi familia por el camino correcto. El Señor me ha mostrado ese camino y no solo eso, sino que me acompaña y me guía y además es paciente para conmigo porque me sigo equivocando. Ahora sé que en Cristo lo puedo. Y cobra mucho sentido lo que el apóstol Pablo dice, ¿no? En Filipenses. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. A eso se refiere. A esa capacidad que nosotros tenemos en Cristo Jesús. ¿Sí? No es una cuestión del poder interior, no es una cuestión de sacar el foie, ¿verdad? Ni el campeón que llevamos dentro porque no hay ningún campeón. La realidad es que no es así. ¿Sí? Lo que el apóstol Pablo está diciendo es que ahora nosotros tenemos de dónde echar manos. El Señor nos ha capacitado, nos ha habilitado, ha hecho una obra en nosotros. Él ha puesto su consejo ciertamente, pero a través de su Espíritu ha transformado nuestra vida. Cuando el Señor es quien se siente en el trono de nuestro corazón, la obra comienza a tener sentido. Mientras no. Lo voy a volver a decir. Cuando el Señor es quien se sienta en el trono de nuestro corazón, la obra comienza a tener sentido. Empieza a tener sentido ciertas dificultades, ciertos tropezones, ciertas luchas. Empieza a haber un entendimiento de muchas cosas. Nuestros pensamientos ajenos a los pensamientos de Dios, mis amados, es lo que muchas veces nos puede llegar a retrasar, ¿sí? O a retrasar más bien la obra de Dios en nosotros. Sí. Por eso la palabra habla de llevar cautivos nuestros pensamientos a la obediencia a Cristo. Sí. Acompáñeme por favor a 2 Corintios, capítulo 10, verso 3. Cuando llegue me dice, amén. O ya llegué. Gloria a Dios. Aleluya. 2 Corintios 10, capítulo 3. Capítulo 10, verso 3. ¿Estamos ahí? Bien, dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Bien, vamos a leer el principio de nuevo. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Estos textos son muy conocidos, ¿cierto? Pero muy mal interpretados también. Aquí no está hablando de armas espirituales para la destrucción de diablos.
No. Aquí no está hablando de eso. Cuando se refiere a fortalezas, no habla de potestades demoníacas. Habla de fortalezas que se han levantado en nuestros pensamientos. Muros, paredes que no permiten que la verdad de Dios penetre en nosotros, haciendo un obstáculo por completo en la obra de Dios en nuestras vidas. De eso está hablando el apóstol Pablo. Ciertamente andamos en la carne, refiere a todo el contexto en el que vivimos y que vemos y que nos puede llevar a concluir en cosas. Pablo hace referencia a que nuestra carne no ha sido redimida. Ciertamente somos vulnerables, pero no militamos según la carne. Es decir, no es lo que nos define. ¿Sí? No es lo que nos define. Dice, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Esto es que no batallamos contra carne y sangre, por lo que no necesitamos armas carnales, sino las que proporciona el poder de Dios. Su propósito es lograr la destrucción de las fortalezas. Repito, fortalezas en este contexto se refiere a los malos pensamientos y las percepciones que contradicen el verdadero conocimiento de Dios y la naturaleza de Dios. Estas fortalezas, mis amados, quedan expresadas en argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Sí. Entonces, las maneras carnales y mundanas de pensar y actuar son argumentos en contra de la mente y los métodos de Dios. Estos quieren debatir con Dios y se exaltan a sí mismos contra el conocimiento del Señor. Se tienen a sí mismos como más inteligentes, más sofisticados, más efectivos, más poderosos que las maneras de Dios. Las mentes carnales piensan que saben más que Dios. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo para ilustrar esto que estoy diciendo. La Biblia dice, huye de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Huye. La palabra nos enseña que todos tenemos pasiones y que somos susceptibles a esas pasiones. Y mientras tengamos estos cuerpos terrenales no glorificados, nunca podremos estar a salvos de esas pasiones. ¿Sí? El cristiano que diga que no tiene tendencias a pasiones o no tiene luchas en la carne, pues ya está teniendo una, ¿no? Está de mentiroso. No hemos sido redimidos, ¿sí? Eso el apóstol Pablo decía, miserable de mí, porque lo que pretendo hacer no lo hago, ¿verdad? Ahora, esto no es un boleto para pecar. No es un boleto para pecar. No está diciendo que, pues es que el cuerpo es lo que pide, ¿verdad? Y Señor, pues tú sabes. Y no está hablando acerca de eso. Habla acerca de una resistencia, una lucha a la carne, porque el corazón está inclinado a la verdad del Señor. Eso está claro, ¿no? Entonces, Pablo habla acerca de que por cuanto este cuerpo no ha sido redimido, no ha sido glorificado, las pasiones están vigentes, ¿sí? Somos susceptibles a ellos. No nos vamos a salvar de eso, de las pasiones, no de los pecados, son cosas distintas, ¿sí? Ahora, esto se debe a la caída del hombre. El cuerpo físico y puro que Dios creó se convirtió en carne de pecado lleno de pasiones, ¿sí? Por eso la instrucción de huye, huye. La Biblia dice, resista al diablo y éste huirá. Pero en cuanto a las pasiones dice, huye, huye. Pero la mente carnal, ¿no?, que cree ser más inteligente que Dios, más práctico que Dios, dice, sí puedo ver esta película. Así me aviento esta serie en Netflix, ¿no?, donde constantemente hay escenas de desnudos y lenguaje inapropiado. La mente carnal no se preocupa, escúcheme, de seguir la justicia, la fe, el amor y la paz. Sí. A ese tipo de argumentos son los que muchas veces, o es a lo que se refiere el apóstol Pablo, que muchas veces están en nosotros. ¿Sí? Fortalezas que no han sido derribadas en nuestra mente. Y esta mente carnal, ¿verdad? Dice, sí, Dios dice eso, pero yo me la sé. Sí, Dios, tú dices cómo debo de llevar a cabo un matrimonio, pero Señor, mire, yo he aprendido, Señor, que a las mujeres ni todo el amor ni todo el dinero. Sí, Señor, tú dices que tengo que amarla como Cristo ama a la iglesia, pero no, Señor, yo he aprendido que no, eso no es muy bueno. Argumentos en nuestra mente, fortalezas que están ahí, cimientos, paredes, que hacen que la obra de Dios
no fluya, no crezca en nuestras vidas. Ahora, debemos de recordar que Pablo habla sobre una manera de pensar carnal entre los cristianos. Él no está hablando aquí sobre el mundo, sino sobre los creyentes en Corinto. Ellos eran los que tenían las fortalezas en sus mentes y corazones. Ellos levantaban los argumentos en contra de la manera de pensar y los métodos de Dios. Eran los creyentes en Corintios los que se aferraban a toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Y es para mí preocupante que una persona que está constantemente expuesta a la verdad concluya de una manera carnal, con argumentos que van totalmente contrarios a lo que Dios establece como verdad. Y me refiero preocupante primeramente por mí. Es preocupante. Podemos ver el caso de Judas, el traidor. Estando tan cerca de Jesús y expuesto a su verdad, a su mensaje, pero con pensamientos tan lejanos de él. Porque Judas fue seducido y consumido por sus pensamientos. En su mente lo fue conduciendo poco a poco. Su plan no fue elaborado de la noche a la mañana. Él lo estuvo meditando, él lo estuvo pensando durante un tiempo, él lo planeó, lo meditó y concluyó que era una buena idea entregar al maestro. Hay quienes piensan que Judas creía que Jesús escaparía, porque ya muchas veces lo había hecho. Ya había estado a punto de capturarlo, ¿verdad? Y Jesús se esfumaba, de alguna u otra manera. Y quizá Judas decía, bueno, yo lo voy a vender, voy a agarrar un poco de dinero, quizá, ¿verdad? Pues algo para los pobres, pero pues el diezmo para Miguel, ¿no? Y acabó el Señor, Él sabe cómo escabullirse, Él sabe cómo moverse. Ya lo ha hecho otras veces, pero en esta ocasión no fue así. No fue así. Pero su final, hablando acerca de Judas, es la evidencia que sus pensamientos fueron mucho más fuertes que los mensajes del Maestro. Los argumentos y fortalezas en la cabeza de Judas, los cimientos de esas fortalezas estaban mucho más profundos que el mensaje del Maestro. Cuidado. Por eso le digo, es preocupante. Porque el hecho de que nosotros seamos expuestos a un buen mensaje, ¿sí?, no es garantía de nada. O creer estar expuesto a un buen mensaje. ¿Sí? El final de Judas evidencia, ¿verdad?, el pensamiento fue mucho más profundo que los mensajes del Maestro. Por eso Pablo nos anima a llevar cautivo todo pensamiento. Diga conmigo, todo pensamiento. Todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Sí. Todo, no algunas cosas. Porque de repente solemos como que hacer nuestro propio discernidor, ¿no? Y decimos, bueno, esto, a ver, lo consulto con Dios. Y esto, no, Señor, no te voy a molestar, ¿no? Una semana platicaba con una persona y decía, yo nunca molesto a Dios. No, yo nunca molesto a Dios, nunca. Y la única vez que yo le pedí algo me falló, ¿no? Digo, tiene su contexto, ¿no? De repente puede uno tomar, o la persona cree, ser piadoso por pensar de esa manera y decirle, es que yo no quiero molestar a Dios. Pero cuando lo necesite, espero que esté ahí. El corazón es engañoso, el corazón es perverso, más que todas las cosas. Sí. Y de repente se anidan ciertos pensamientos en nuestro corazón, en nuestra mente, ¿verdad?, que nos llevan a actuar de tal o cual forma. Y que delante del concepto de Dios, de la palabra de Dios, es totalmente reprobable. Sí. Por eso Pablo nos anima a llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Al batallar en contra de esta manera de pensar y de actuar carnal, nuestro pensamiento debe ser hechos cautivos y deben ponerse a servidumbre de Cristo. Debemos detener nuestros pensamientos y tomar dominio sobre de ellos. El apóstol Pablo le dice a los romanos en el capítulo 12, verso 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Sí, entendimiento. Esta misma palabra nosotros la encontramos en 1 Timoteo 6:5,
les voy a leer desde el verso 3. Dice lo siguiente, el apóstol Pablo, hablándole a Timoteo, dice: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento. Es la misma palabra, corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales, le dice el apóstol Pablo a Timoteo. El apóstol Pablo habla de transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Sí. Es decir, nuestra forma de pensar debe de sufrir una transformación conformada no a este mundo, mis amados, sino al pensamiento de Dios. Sino al pensamiento de Dios. La asimilación a este mundo empieza por abrazar ciertos pensamientos y argumentos en nuestra mente de la ideología y filosofía que nos rodea. Sí. Y todo puede comenzar por un pequeño pensamiento, una muy pequeña idea. Yo creo que la Biblia es medio machista. ¿Alguien ha pensado así? Y no solamente mujeres. Es que la Biblia es como medio machista, ¿no? Como que hay algunos temas ahí que como que no se acomodan. Es que eran otros tiempos. ¿Alguna vez ha llegado a pensar así? Yo creo que la Biblia es medio anticuada. Es medio anticuada. Digo, se escribió como 2000 años, ¿no? Es como que, o sea, los que los escribieron pues no estaban en esta sociedad, entonces no entienden. Como cuando nosotros éramos más jóvenes, con nuestros hijos, ¿no? Es que tú no entiendes, es que no sabes. Es que tú viviste en otra época, ahora es otra época y las cosas son muy distintas, papá, ¿no? No es lo mismo. Pequeños pensamientos. Esta persona me decía, habría que redefinir ciertas ideas de la Biblia, ¿no? Sí, la Biblia, pero pues habría que redefinirlas, ¿no? Es que la Biblia no aplica en todas las áreas de la vida. Es que la Biblia no aplica en todas las, sí, en algunas, pero es que una cosa es la cuestión religiosa y espiritual y otra cosa es la vida. Acá no metas a Dios. Mis amados, muchos de estos pensamientos están anidados en gente que dice ser creyente. Están anidados en gente que dice ser cristiana. Pablo nos enseña que la manera práctica de destruir las fortalezas y derribar los argumentos que se levantan en contra del conocimiento de Dios de manera altiva es llevar esos pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo. Es decir, yo pienso y siento en el corazón algo que quizá es contrario a lo que veo a la luz de las Escrituras y tengo dos opciones. Una, doy un paso de obediencia a lo que Dios dice, o me quedo abrazado del argumento en mi cabeza. No hay de otra. Una, sé que lo que estoy haciendo, sé que lo que estoy diciendo y sé que lo que estoy pensando va en contra de lo que dice la Escritura. Yo tengo de dos. Una, o me quedo abrazado de ese pensamiento, que más adelante me va a tronar en la cara, o otra, renuncio a ello y lo llevo cautivo, lo sujeto, lo someto a la obediencia a Cristo. No pienso así, no lo siento así, pero sé cuál es la verdad. Por tanto, actúo en obediencia. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? Sí. La palabra obediencia en el griego es la palabra upakoe y hace referencia a estar por debajo. No nos gusta estar por debajo. Ese es un problema. Ese es un problema. Es que no me gusta estar por debajo. Obediencia es eso. Sí.
hace referencia, repito, a estar por debajo. El concepto de la palabra en griego es escuchar atentamente, oír con sumisión condescendiente, asentimiento y acuerdo. Se usa para designar la obediencia en general, la obediencia a los mandamientos de Dios y la obediencia a Cristo. Sí. Dice el verso 6 de 2 Corintios 10. Y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Aquí la palabra clave es pronto. Estando pronto, ¿sí? De manera inmediata. Ya que el tiempo que un pensamiento esté en nuestra cabeza es sumamente relevante, mis amados. Entre más tiempo dure ahí, más profundas serán las raíces y sus consecuencias serán cada vez más devastadoras. Puede empezar algo muy pequeñito, pero se va anidando. Esta frase se la atribuyen a Martín Lutero. Pues no lo escuché, así que no sé si fue el que lo dijo, pero hay una frase que dice: yo no puedo evitar que los pájaros vuelen sobre mi cabeza, pero sí puedo evitar que hagan nido sobre de ella. Quizás será inevitable tener ciertos pensamientos. El asunto es cuando abrazamos esos pensamientos y los hacemos nuestros. Sí, ese es el asunto. La manifestación de la obediencia es la resistencia a la desobediencia. Porque muchas veces quizá puedo no tener en claro qué es lo que Dios quiere, pero sí tengo muy claro qué es lo que Dios no quiere. ¿Me explico? O sea, quizá no sé exactamente qué es lo que Dios quiere en el proceso en el que estoy, pero sí sé exactamente qué es lo que Dios no quiere. Y lo tengo claro. Y puedo entenderlo porque quizá lo que hago me está llevando a resultados totalmente ajenos a que es conveniente para mi vida y que no aporta en cuanto a la relación con Dios. Y mi espíritu lo sabe y mi alma lo grita. Hay una sed insaciable que solo puede ser satisfecha con mi plena relación con Dios, pero no la tengo. Entonces, como estoy haciendo lo que no debo hacer, ya que es mi mente la que está gobernando con pensamientos altivos y argumentos contrarios a los de Dios, hay esa sensación de insatisfacción, ¿no? Sobre todo cuando hemos probado las mieles de la relación con Cristo. Por eso el apóstol Pablo dice: seamos prontos para que nuestra obediencia sea perfecta, castigando nuestra desobediencia. ¿Cuándo? Ya. Es que no lo siento. No tienes que sentirlo. Es que no pienso así, pero tienes claro que Dios dice: sí, haz lo que Dios dice. Punto. Es que mi mamá, es que mi abuelo, es que mi tío, es que mi marido, es que mi esposa. ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice Dios? Seamos prontos. Pablo nos da una gran lección de cómo debemos de pensar. Pablo escribe la carta a los filipenses con un grillete en su tobillo, en una cárcel, pasando frío y hambre quizá. Y habla acerca del contentamiento, de una actitud sana, de un pensamiento sano. Y nos muestra lo importante de tener una mente como la de Cristo. Una mente sana, capaz de ver desde la perspectiva de Dios. Dejar de pensar en lo que no tengo y quisiera tener. Sustituir esos pensamientos con pensamientos que sean edificantes para mi vida y para quienes están a nuestro alrededor. Porque a decir verdad solemos ser muy mal pensados, ¿cierto? A ver cuántos mal pensados hay aquí. Solemos ser muy mal pensados. Generalmente corremos a la calumnia, a la crítica, al menosprecio, y nuestra mente nos lleva a pecar constantemente. Y de repente decimos: es que yo pensé que era así, pero ya dije, pero ya comenté, pero ya permití que en mi corazón hubiera cosas. Porque permitimos pensar de una manera insana. Por eso el apóstol Pablo nos aconseja lo siguiente: Filipenses 4, verso 8. Cuando estén ahí me dicen, por favor.
Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, ¿sí? Ahí vayan subrayando en su Biblia, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. No anden de malpensados. ¿Cuántas veces no somos consumidos, mis amados, por pensamientos e ideas en nuestra cabeza que lo único que hace es precisamente destruir nuestro corazón? Y el hecho de que estén ahí no ayudan para nada. Solo nos están ahí ataladrando, dañando nuestro corazón, dañando nuestra mente y estorbando en la vida, estorbando en nuestra relación con Dios, estorbando en nuestro caminar. El consejo del apóstol Pablo dice, en esto pensad. Todo lo demás no podemos hacer más. Ahora, si hay algo que tienes que pensar, ¿verdad?, para activarte a hacer, bueno, eso es otro asunto. Pero de repente el hacernos castillos en la mente y crear una historia, ¿verdad? Y si no lleva, ¿no?, cada una de estas características, el consejo es, no pienses en eso. Apártalo de tu cabeza, apártalo de tu mente, apártalo de tu corazón. Sino pensad en esto, en todo lo honesto, en todo lo verdadero, en lo justo, en lo puro, en lo que es digno de alabanza, en lo amable, en eso pensad. Dice, lo que aprendéis y recibiste y oíste y viste de mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Sí. Una excelente pregunta a la luz de esta enseñanza sería, ¿cuáles son los pensamientos que predominan en mi cabeza? ¿Qué estoy pensando constantemente? ¿En qué estoy pensando? Tal es el pensamiento en el corazón, tal es él. Dime qué piensas y te diré quién eres. Porque nuestros pensamientos nos llevarán a actuar. Lo que nosotros hacemos es porque ya lo pensamos. A veces digo, no, es que lo hice sin pensar. No, no es cierto, lo pensaste y lo hiciste. Que eres impulsivo es otra cosa, pero el pensamiento estuvo. El pensamiento estuvo. El actuar es otro asunto, pero el rollo es el pensamiento, algo que está ahí, está anidado ahí, está en el corazón. Y hay cosas que lo detonan, hay cosas que lo manifiestan. Sacamos el cobre, pues, ¿no? Pero ahí están, no es que tú haces que yo sea así, no, tú eres así. Pero la circunstancia hace que detone. Pero nadie es culpable de quienes somos. Nadie es culpable de lo que hacemos. Nadie es responsable de mis respuestas, de mis actitudes, de mis palabras, de mis pensamientos. Nadie. Por eso al principio le dijimos al que estaba a tu lado, ¿no? Tú eres responsable de lo que piensas. Tú eres responsable de lo que piensas. Es que tú sacas lo peor de mí. Pues sí, pero eso eres. Pero eso eres. Yo no soy el culpable de eso. Lo saco, que es distinto, ¿no? Aporto. Digo, ninguno somos monedita de oro, ¿no? Todos somos responsables de lo que pensamos. Y es bien importante, mis amados, esto. Es muy importante tener una mente sana. Es muy importante pensar de manera correcta. Es muy importante. Es una excelente pregunta. ¿Cuáles son los pensamientos que predominan en mi cabeza? ¿Qué predomina en mi corazón? ¿Estamos siendo diligentes al atender esta demanda de Dios a través del apóstol Pablo? ¿O la constante en mi mente es ruina, temor, crítica, miedo, etcétera? ¿Cuál es la constante? ¿Qué hay en mi corazón? Mis amados, en prontitud debemos de conformar nuestros pensamientos a los de Dios. De manera inmediata. De manera inmediata. El apóstol Pedro en 1 de Pedro 1:3 dice lo siguiente: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sabios, sed sobrios, y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado.
Vivir de la manera en que Dios quiere significa que tenemos que ceñir los lomos de vuestro entendimiento. La idea de esta frase es prepararnos para la acción, como nuestra frase de enrollarnos las mangas, ¿no? Ahorita ven, me estoy alistando para poder tener las manos hábiles. A eso se refiere. Esta frase es una cuestión de levantarse en aquel entonces, ¿no? Las faldas, ¿sí? La vestidura que traía para poder accionar sin que nada me estorbe. Pero fíjense que la idea es estar prestos para tener un pensamiento sano en cuanto a nuestro entendimiento, porque nuestro entendimiento define lo que hacemos. Sí, ceñidos lomos de vuestro entendimiento. Estar listos, ¿sí? Vivir en la manera en que Dios quiere significa eso, estar listos, preparados. Entonces nosotros debemos de estar sobrios, lo cual significa el tener la habilidad de ver la vida de una manera seria, sin distorsión, ¿sí? Lo contrario a ebrio. Cuando uno anda ebrio, no ve con claridad, no piensa con claridad, no camina de manera segura, ¿cierto? Da un pasito para adelante y dos para atrás, ¿no? Y anda. Bueno, la idea es vivir de manera sobria, constante, ¿sí? Firme en cada una de nuestras decisiones. No andar fluctuando. No andar fluctuando ahora sí y ahora no. Y tengo un mes, ¿verdad? Y estoy maravillosamente bien. Y al otro mes ya estoy otra vez mal, ¿verdad? Y me dura 2-3 semanas y otra vez estoy bien y otra vez mal. Digo, todos tenemos procesos. Pero el asunto es que tenemos que ser constantes, paso a pasito, resolviendo lo que tenemos que resolver en nuestras vidas, siendo constantes, no fluctuando. Sí. Vivir de manera sobria. El ceñir los lomos de vuestro entendimiento es deshacerse de las maneras descuidadas de pensar. Traer a memoria el consejo de Dios de manera racional y reflexiva, ¿sí? Y me refiero a meditar con cuidado y control, ¿sí? Meditar con cuidado y control, tener el control de lo que estamos viendo a la luz de las Escrituras. Esto significa controlar los pensamientos, controlar sobre qué decidimos poner en nuestra mente. Eso es muy importante. ¿Qué decido poner en mi mente? ¿Qué información le estoy metiendo a mis pensamientos? Porque el asunto, mis amados, es que pienso cada cosa. Pues ¿qué cosa le estás metiendo? Pues ¿qué información estás teniendo? Hace muchos años yo hablaba con una persona que tenía problemas con pornografía y decía, es que esto ya me está alcanzando, porque cada vez que yo quiero alabar a Dios me vienen pensamientos de las cosas que veo y ya no puedo. Y cuando quiero exaltar a Dios y de verdad quiero alabar a Dios, no puedo quitar de mi mente lo que estoy consumiendo. ¿Qué ves? ¿Qué escuchas? ¿De qué estás alimentando tu corazón? ¿Qué hay en tus pensamientos? Por eso, mis amados, es muy importante tener control de la información que le estamos dando a nuestra mente. No podemos consumir lo que sea. No podemos. No si somos hijos de Dios. No si deseamos tener una relación sana con Dios. No si queremos tener una relación sana con nuestra esposa, con nuestro esposo, con nuestros hijos, con la familia en Cristo. No si deseamos eso en verdad. Como hace un momento mencionaba, ¿no? Muchas de las cosas que estorban precisamente en mi relación con Dios y la relación con los míos es precisamente esos pensamientos que están ahí. Y están profundos y las raíces son demasiadas profundas. Sed sobrios, denota una condición libre de cada forma de pérdida de autocontrol mental y espiritual. Es una actitud de autodisciplina que va de los extremos. Y es decir, repito, es una constante, es un caminar seguro, pasos seguros. ¿Sí? No podemos ser dominados por nuestra mente cuando hemos identificado que ésta no está conformada a la de Dios. Sí. Cuidado, repito, ¿no? De nuevo lo que el profeta decía. Engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas. Sí. No
podemos dejar que nuestra mente nos domine. No podemos tomar decisiones en base a lo que siento. Siempre, bueno, yo lo siento y lo pienso así, pero ¿qué dice Dios? Voy a ir a la Escritura, voy a ver qué dice Dios. Y esperar a tener una respuesta de parte del Señor. Estoy entrando a la conclusión. Primera a los Corintios 13. Se los voy a leer en una traducción viviente. Dice el apóstol Pablo: cuando yo era niño, hablaba, pensaba y razonaba como un niño. En el primer tema de esta serie hablábamos acerca de eso, que para todo hay un tiempo. Y ser inmaduro, tienes un tiempo de inmadurez. Los niños son niños. Es decir, yo no podemos exigirle, yo a Ángel, a Mila, yo no puedo exigirle que se comporten como una persona de 20 años, porque no tienen 20 años, tienen 8 y 10 años. ¿Sí? Pero me voy a asegurar que no se comporten como unos niños de 5 o de 3. ¿Me explico? O sea, me voy a asegurar que no se comporten como un niño más chico, como unos niños más pequeños. Es decir, tengo que identificar cuál es su edad y qué es conforme a su edad. Y está bien, porque tienen 8 y 10 años. Llegará el momento en que ellos crecerán, avanzarán y tendrán 20 años. Y de repente a los 20 quizá se comporten como de 8, ¿no? Pero a lo que voy es, el apóstol Pablo en ese sentido está siendo claro. Dice, cuando yo era niño, pues todo lo filtraba desde una perspectiva de niño. Trayéndolo a la cuestión espiritual, todos llegamos al Señor de manera inmadura. Tenemos dudas, ¿no? Hay ciertas cosas que no tenemos claras, ¿sí? Traemos inercia de una vida, ¿verdad?, anterior, la vieja vida, ¿sí? Una vida quizá de desorden en diferentes áreas, ¿no? Algunos con algunas tendencias, otros con otras, ¿no? Algunas debilidades más evidentes que otras, pero todos con contexto de vida, ¿no? Nadie puede decir, no, pues yo no era ni tan malo, fíjate, ¿no? Todos venimos de una condición así, ¿sí? Y está bien ser inmaduro al principio. Está bien al principio cometer errores, pero cuando pasa el tiempo y seguimos en las mismas, y seguimos cayendo, ¿verdad? Y hablo de pecados, hablo de tomar ese tipo de decisiones, ¿no?, que evidencian nuestra inmadurez, es donde dices, ya no está bien. Porque es muy bonito darle papilla a los niños, ¿no? Cuando tienen, no sé a qué edad dejan de tomar, al año, ¿no? Más o menos. Está bien a los 8 meses, ¿no?, darles papilla, y es bonito y es padre. Yo recuerdo la primer fruta de Angelito. Tengo tan presente esa imagen, ¿no? Fue una uva. Y estábamos encantados porque el bebé, ¿no?, había por primera vez una uva. Pero que un niño de 3 años se esté con papilla, ya no es tan padre, ¿no? Y que el niño tenga 5 años y siga con papilla y se siga haciendo en los pañales, y que de repente el niño a los 10 años siga con pañales, ¿verdad? Y comiendo papilla. Dices, no, ya no está chido, ¿no? Ya no es bonito. Ya no se celebra que se coma una uva, porque no es el tiempo. Sí. Bueno, el apóstol Pablo está hablando acerca de eso. Nuestra mente se tiene que conformar, mis amados, al pensamiento de Dios. Repito, está bien cuando tenemos una mente de niño, pero tenemos que madurar, pero tenemos que crecer, tenemos que avanzar. Y lo que antes mirábamos, ¿verdad?, desde una perspectiva, en teoría y de manera natural, ya no podemos verla igual, porque hemos crecido. Porque hemos avanzado. Por eso dice el apóstol Pablo, pero cuando crecí, dejé atrás las cosas de niño. Yo ya no puedo pensar, ni razonar, ni ver las cosas como un niño, porque crecí. Ya no puedo hacer los mismos berrinches que cuando de niño hacía. ¿Verdad que no?
Ya no, se ve mal. No. Y luego mire lo que dice más adelante. Dice, ahora vemos todo de manera imperfecta, dice el apóstol Pablo, como reflejos desconcertantes, pero luego veremos todo en perfecta claridad. Llegará un momento, ¿me ayudas, Víctor, por favor? Llegará un momento que quizá entenderemos las cosas, ¿no? Que serán mucho más claras. Pero independientemente de si ahora lo entiendo o no, es la idea del apóstol Pablo, ¿no? Mi meta es seguir avanzando, es seguir creciendo. Todo lo que ahora conozco es parcial e incompleto, dice el apóstol Pablo, pero luego conoceré todo por completo, tal como Dios ya me conoce a mí completamente. Habrá un tiempo, habrá un momento. Es como cuando nuestros hijos nos dicen, ¿por qué? ¿Por qué? Y hay veces en que podemos contestarle, pero a veces le decimos, hijo, es que no entiendes. No vas a entender, llegará un momento en que lo vas a entender. Hasta ahora la información que necesitas es esta, ¿no? Porque eres un niño. Y miren, y en nuestro caminar con Dios muchas veces Dios dice eso, dice, mira, no lo vas a entender, lo que necesitas es esto, ahí está, consume esto, aplícate con esto, porque esto es lo que necesitas ahora. Llegará el momento quizá en donde te serán reveladas muchas cosas, pero en este momento esto es lo que necesitas, porque es conforme a la medida de tu crecimiento, de tu madurez. Porque también es algo inmaduro querer saber todo y comerse todo y decir, bueno, pero Señor, ya me vas a decir, ¿y cuándo? ¿Y esto? ¿Y cuándo, Señor, voy a salir de esto? ¿Y cuándo voy a...? Dios dice, tranquilo, yo tengo todo bajo control. Pero debemos de tener un pensamiento conforme al de Dios. Nuestro pensamiento debe de madurar. Nuestra perspectiva de la vida debe de madurar. Sí. A veces solemos ser como muy acelerados, ¿no? Y queremos que ya se resuelva todo. Ya, Dios, ya. Y dicen, tranquilo, afírmate, afiánzate. Es paso a paso, porque la carrera, mis amados, no es de velocidad. La carrera es de constancia. El asunto es llegar. Y necesitamos pasos firmes. Yo siempre cuando hablo acerca de esto, de la constancia, yo viví algo así. Yo tenía un amigo, mi mejor amigo en aquel entonces, tenía 10 años, la edad de mi hijo, y él era súper ligero. Yo nunca fui ligero. No estaba gordo, estaba delgadito, pero no era ligero. Digo, ahora estoy gordo y tampoco soy ligero, ¿no? Pero el caso es que siempre que jugábamos en la cuadra, jugábamos carreritas y él era súper ligero y el asunto es que había unos perros del otro lado de la cuadra y no sé por qué no hacía eso, pero lo hacíamos enojar al perro y corríamos, y a quién cree que siempre el perro alcanzaba, ¿no? Y era bien abusivo porque él primero, yo le decía, espérate, y yo los toreo, ¿no? O sea, yo los toreo para yo correr primero y luego corres tú, pero él, no, sí, me decía. Y todavía ni bien llegábamos cuando yo empezaba a correr y los toreaba, ¿no? Entonces en una ocasión nos invitaron a una carrera. Mi papá trabajaba en el aeropuerto en aquel entonces y los hijos de los trabajadores participaban. Y empezamos a entrenar y mi papá me enseñó a correr. Me empezó a decir, hijo, es que no tienes que salir corriendo porque te vas a tronar. Tienes que salir a tu paso. Y todos los días empezamos a correr. Y de mi casa hacia donde íbamos eran aproximadamente 3-4 kilómetros. Y al principio yo corría 2-3 cuadras y me bofiaba. Mi papá seguía corriendo. Y llegó el punto en donde lo alcancé. Era medio tramo, pero podía llegar a su paso, medio tramo, hasta que empecé a correr junto con él. Todo el tiempo. Pero al principio yo no podía llegar hasta allá. Era de mi casa, quienes conocen la casa de mis papás, hasta el Sedmar. Y todas las mañanas nos levantábamos, mi papá apoyándome para esa carrera, ¿no? Y yo al principio no podía, no llegaba, él corría y yo me cansaba, no llegaba, pero llegó un momento en que él llegué. Y llegó el día de la carrera. Y estábamos todos ahí. Y estaba mi amigo, mi rival a vencer, ¿no? Pensando yo en todas las veces que toreaba al perro antes que yo para que me mordiera, ¿no? Y salimos. Y lo primero que hizo mi amigo, ¿quién cree que fue? ¡Fum! Era una liebre. Y papá iba a un lado del carro, me dijo, tranquilo. Y yo volteando a mi papá, tranquilo, a tu paso.
Y salí casi a lo último. Mira, ahí está mi papá que no me deja mentir. Y empezaron a caer. Empezaron a dejarse. Y yo seguía corriendo. ¿No? Y empezaron a quedarse. Y empezaron a quedarse. Y mi amigo corría. Y cuando veía a mi amigo que yo lo iba alcanzando, volteaba y corría otra vez. Y corría otra vez. ¿No? Y yo seguía mi paso. Y yo seguía mi paso. Seguía mi paso. Y yo miraba. Y mi papá me dijo: va a pasar esto. Y empezó a pasar. Medio profeta, hermano Chuy. Todos empezaron a quedar rezagados. ¿Sabe cuál fue la diferencia? Bueno, todavía no termino, ¿no? Ahorita le voy a decir la diferencia. El caso es que el primer lugar ya había llegado como media hora antes, ¿no? Era un cuate que... Pero nada más quedábamos mi amigo y yo. Y mi amigo al frente. Entonces, cuando íbamos llegando casi al final, me dijo mi papá: aprieta, ¿no? Corre, métele velocidad. Y yo empecé a apretar el paso y empecé a correr más rápido, más rápido, más rápido. Cuando mi amigo quiso correr, ya no pudo. Sus piernas no le dieron y se desguanzó ahí. Y yo me sentí flash, ¿no? Al verlo caer a un lado de mí. Y llegué. ¿Saben cuál fue la diferencia? Que hubo una preparación, hubo un entrenamiento, hubo instrucción. No nos sirve de nada las habilidades, mis amados. Si yo no hubiera obedecido a la instrucción, ¿sí? En este caso, en esta ilustración, yo no hubiera ganado la carrera. Mi competencia era más hábil, ¿no? Tenía muchas más virtudes para correr de manera natural, ¿sí? Pero no tenía instrucción. O no siguió la instrucción, porque mi papá le llegó a decir lo mismo. ¿Sí? La carrera del Señor, mis amados, es una carrera a largo plazo. Sí. El asunto es constante, 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 constante. Y a lo largo de este tiempo, que estoy chavo, pero tengo algunos años en el Señor, yo he visto de manera triste, se los digo, a muchos caer y quedarse en el camino. Muchos salieron corriendo súper rápido, con muchas virtudes, con mucho que dar en el Señor, pero no obedecieron la instrucción. Quizá no la tuvieron, otros la ignoraron. Pero he visto cómo a lo largo de estos años muchos se han quedado, muchos, y ya no están en la carrera. Yo espero un día puedan retomarla, ¿no? Y que lleguen. Mis amados, el día en que entenderemos todas las cosas llegará. Llegará. El día en que podremos entender las cosas por completo. Mientras tanto, el camino a recorrer es dejar de pensar y razonar como un niño. Sí. Ajustar nuestros pensamientos a los pensamientos de Dios. Y esto afectará nuestra relación en casa, nuestra relación en el trabajo, nuestra relación con nuestros hermanos, la relación con nuestros amigos. Sí o sí. Sí o sí. El Señor nos habla y nos dice que nos ha dado la mente de Cristo. Tenemos la capacidad, la habilidad, por su gracia, de poder ver las cosas de una manera distinta. Es un don que Él nos dio, pero es su responsabilidad y mi responsabilidad, que es lo que pensamos. ¿Sí? Oramos a Dios, damos gracias a Dios. ¿Sí? Y quiero animarle a orar y decirle: Señor, ayúdame a conformar mis pensamientos y comprométase con Él. Comprométase con Él si quizá no está dándole la mejor información a su mente, quizá no está proveyendo lo necesario a sus pensamientos y por eso es que suceden, pasan y se hacen cosas. Sí. Cierra sus ojos, nada más para que no se distraiga. Vamos a orar. Señor, muchas gracias. Gracias por tu consejo, por tu palabra. Reconocemos, Señor, que fallamos y que somos negligentes muchas veces de lo que podemos llegar a consumir o de lo que podemos llegar a abrazar, Señor. Pensamientos que incluso sabemos que son contrarios a lo que tú estableces, pero nos dejamos dominar por nuestra carne, Señor. Y te pedimos perdón por eso. Ayúdanos.
Queremos madurar, queremos responder a este llamado a la madurez, Señor. Queremos avanzar para ser útiles, para llevar mucho fruto que glorifique tu nombre. Ese es el deseo en nuestro corazón. No queremos quedarnos, Señor, en la misma posición y quedarnos a la misma estatura. Queremos avanzar, queremos crecer, queremos dar respuesta para beneficio propio y para quienes están a nuestro alrededor también, Señor. Porque cuánto daño hacemos, Señor, con nuestra inmadurez. Cuánto daño hacemos, Señor, con las cosas a las que muchas veces concluimos y lastimamos y herimos y quizá no nos damos cuenta y a veces aún cuando nos damos cuenta el orgullo no nos permite rectificar ni pedir perdón, Señor, ni cambiar esa forma de ser. Necesitamos de tu intervención, necesitamos de tu ayuda. Reconocemos que te necesitamos, reconocemos nuestra vulnerabilidad, reconocemos nuestra incapacidad, Señor, y sabemos que no es suficiente con saber. Necesitamos que hagas una obra en nosotros, Señor, que rompas nuestro corazón como el buen alfarero que eres, Señor, y que nos vuelvas a construir en tus manos. Si es necesario, Señor, pasarnos por fuego, pásanos por fuego, Padre, purifícanos, purifica nuestra fe. Pero queremos, Señor, dar respuestas a ti. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Familia, que Dios me los bendiga. Muchas gracias por su tiempo, por su paciencia. Nos vemos, si Dios quiere, el miércoles, ¿sí? Y nos vemos el sábado en la mañana y el sábado en la tarde también, ¿sí? Bendiciones.